Bienvenidos a The Film Night Show, chicos, ¿qué tal? Me presento yo primero, soy Eduardo Sisdedos, porque es verdad que siempre quedo para el final o directamente ni me presento. Y yo creo que es importante, ¿no? Que la gente sepa un poco quién soy, macho. Exacto. No me jodas, tío. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un programa apasionante. Exacto. Bueno, y ganitas de empezarlo, ¿eh? Interesante. ¿Qué tal, Gerard? Dime un poquito, ¿qué te han parecido? Pues que no sé cómo empezar sin decir de qué vamos a hablar, pero ahora lo presento. Lo que hablaremos hoy es algo expectante, que llevamos tiempo hablándolo y con ganitas, tío, con muchas ganas. Con ganitas de empezar, Sí, de nuevo. Sí. ¿Tú qué tal, Adrián? ¿Todo bien o qué? Genial. ¿Sí? O sea, yo estoy contento porque vamos a hablar... Hemos hablado de muy buen cine aquí, pero es un buen cine que es muy conocido, pero a la vez tiene ese estigma que hemos hablado muchas veces y es muy buen cine, así que tengo unas ganas de empezar. Ganas enormes, ¿verdad? Increíble. Así que Sí, genial. Pues mira, voy a recoger un poco tu testigo para hacer un poco una presentación de, efectivamente, lo que vamos a hablar hoy. Y es que hoy traemos nada más y nada menos que a Estudio Ghibli. Estudio Ghibli. ¿Por qué? En concreto a Miyazaki, ¿no? También vamos a hacer un poco una oda a este personaje, gran personaje dentro de la industria del cine. ¿Por qué? Porque esto fue un día que se me ocurrió, fui al cine y vi que proyectaban películas de Estudio Ghibli. Y es que en Yelmo Cines han recuperado un poco esta amor por... Ojo a la publi, ¿eh? No se paga. No se paga. Fue que me dieron ellos la idea, entonces pues se lo agradezco, ¿no? Vi que estaban volviendo a proyectar las películas de Estudio Ghibli, las más emblemáticas, por su 40 aniversario. Por lo tanto, 40 años de Estudio Ghibli, que se dice pronto. Sí. Empezaron, se fundó en el 85, el estudio como tal, pero su primer estreno aquí en España fue El Castillo en el Cielo. No confundir con El Castillo Ambulante, que para los despistados... Dos castillos ahí. Exacto, para los despistados como yo, pues los puede llegar a pasar. Lo hicieron aposta. O sea, cualquiera se lía con los nombres, tío. ¿Qué es lo que pasa? Que luego lo hablaremos, ¿eh? La película se centra en una montaña mágica que se llama La Puta. Entonces yo imagino que aquí en España llamarle La Puta, ¿no? Claro. Es complicado. Claro, Sí. La aventura de La Puta, ¿os imagináis? Sí. Alguna peli habrá que se llama así, ¿eh? Seguro. Una peli que publicitamos aquí, ¿no? No de niños. No de niños, sí. Por lo tanto, oye, gracias a Yelmo Cines porque me dieron esta estupendísima idea de eso, recuperar un poco Estudio Ghibli. ¿Y por qué? ¿Por qué encima nosotros vamos a hablar de Estudio Ghibli? Como empiezan a saber nuestros espectadores, somos un trío que somos muy amantes del anime. Y yo, al menos de manera personal, considero que con Estudio Ghibli fue un poco como la aproximación de este mundo japonés de aventuras, de animación, no a Japón, porque en Japón entiendo que hacía muchos años que lo estaban haciendo, sino que fue un poco como la puerta de entrada al mundo más occidental, en concreto pues aquí en España, ¿no? En ese sentido, de este tipo de películas, de cómo las explican, de que entender que la animación no es algo solo para niños, ¿no? Realmente, sino que puede esconder unos mensajes muy profundos detrás, por lo cual yo creo que es una muy buena primera aproximación si la gente quiere empezar a aficionarse un poco en lo que es el mundo del anime. Qué mejor manera de hacerlo pues con este grandioso estudio que tiene maravillosas películas, de las cuales, pues hoy vamos a tener también una pequeña aproximación, ¿no? Sí. En concreto, hablaremos de su primera película, ¿no? Para rememorar estos 40 años de El Castillo en el Cielo, película del 86. Y después, realmente hablaremos antes, ¿no? Vamos a empezar con el plato fuerte, que es La Princesa Mononoke, que yo creo que para aquellos que seáis un poquito entendidos en el tema, es posiblemente una de sus mejores películas, las mejores películas del estudio. Sí. No sé si estáis más o menos de acuerdo con esta afirmación. No, 100%. Yo solo quiero hacer un pequeño apunte. Sí. Y es verdad que el tema del anime es complejo, sobre todo a nivel mainstream. Pero yo creo que, sobre todo para esa gente que lleva viendo cine toda la vida, más cinéfila, creo que a lo mejor meterte de primeras cualquier anime de los conocidos, Shingeki, One actuales, Piece, ¿no? es más complicado. Pero si te gusta el cine, lo que hemos hablado, los puretas, la gente que es más puretilla, sí que creo que es una muy buena entrada. Es lo que tú comentabas. O sea que al final
es que es cine. O sea, ya Total. no es porque es que es literalmente cine, ¿sabes? O sea, si te quieres introducir en la animación, de hecho, y en el mundo de la animación en general, sé que la animación occidental también está muy bien, pero que es cine de calidad. Claro. Que esa es la cosa. O sea, ese es el punto fuerte. Sí. Y ya no es porque es anime, es porque es anime de calidad, es cine de calidad. Eso es lo que a mí me llena con Estudio Ghibli un poco. Sí, ¿sabes? sobre todo un poco eso, ¿eh? Sé que ¿cómo decir, no? La aventura es mayúscula, ¿no? De intentar hacer esto, pero sí que a mí me gustaría, y es verdad que esto que tú comentas, que me gustaría un poco recuperar a esa gente que tal vez es más pureta en el mundo del cine, que tiene mucho bagaje con este séptimo arte, que es maravilloso, y que tal vez no se ha atrevido a dar ese salto, ¿no? A ver animación de calidad, por supuesto. O animación oriental, que la occidental sí que está muy... Pero la oriental a lo mejor da un poco más de miedo, ¿no? Sí. Y encima, ¿por qué no decirlo? Ya te digo, es un poco el estudio de animación japonés que dio el salto a las pantallas de todo el mundo, pero... Ostras, estamos hablando de cosas que realmente luego han inspirado muchísimo de la animación que tenemos aquí, y ya no solo animación, sino del cine contemporáneo. Porque puedo considerar que Estudio Ghibli es, de verdad, uno de esos estudios que han marcado un antes y un después en el mundo del cine. Y con las películas de hoy, pues lo vamos a ver, lo vamos a relatar aquí un poco con bueno, los mejores invitados de siempre, ¿no? Entonces, oye, de verdad, tengo muchas ganas de empezar con este programa. Es un programa que hace especial ilusión, por lo cual, oye, si queréis y estáis preparados, vamos a ello. Sí. Vamos a ello, ¿verdad? Voy a hacer una pequeña introducción de lo que es Estudio Ghibli y sobre todo la figura de Hayao Miyazaki, porque creo que es clave para entender un poco... No se entiende sin esa figura, vamos. Exacto, o sea, no... Exacto. Estudio Ghibli. Estudio Ghibli es un estudio de animación japonesa que, pues eso, empezó a estar operativo en 1985. Es decir, ya hace 41 años, que se dice pronto, que esto parece de la animación, que es algo muy actual. Y, jolín, la tiras de años, ¿no? Sí que es verdad que empieza en un momento de auge económico en Japón, y en el cual empieza a haber un interés muy grande por la animación en ese momento, por lo cual se supone un poco como a esa ola, ¿no? Que estaba recorriendo el país, y empiezan a sacar sus primeras películas entonces. Claro, decir animación es quedarse muy corto, ¿no? Cuando hablas de Estudio Ghibli, porque habla de temas que realmente son muy profundos, que tienen, sí, parte infantil, pero a mí me cuesta mucho clasificar qué tipo de películas es Estudio Ghibli, porque al mismo tiempo las tramas son muy complejas, las tengo aquí apuntadas como características, ¿no? Las tramas hablan de política, hablan de el horror, hablan de la guerra, de la tristeza, del sufrimiento infantil también, que en ese sentido, ostras, se te ponen un poco los pelos de punta, ¿no? Pensando en ello, por lo cual son infantiles. Bueno, a mí me gusta mucho describir a Estudio Ghibli, que lo he visto en muchos sitios, no es algo de mi cosecha, como un estudio que lo que pretende es explicar historias del mundo en el que vivimos, es decir, del mundo de los adultos, pero desde los ojos de un niño. Es un poco un poco lo que podría llegar a ser Estudio Ghibli. Por lo cual hacen películas que son para todos los públicos. Yo diría que sí, pero a nivel general son para todos los públicos. Pero encima son películas que uno mismo tal vez está bien que pueda ir revisitando a lo largo de toda su vida, ¿no? Porque de niño vas a tener una visión distinta de cuando eres adulto, ¿no? Realmente. Por lo cual yo creo que puede ser muy enriquecedor que vayamos volviendo a Estudio Ghibli a lo largo de nuestra vida, porque es eso, no... De películas infantiles, por mucho que sean dibujos, no tiene nada, ¿no? Y ahí es cuando se desmarca un poco del mundo occidental tradicional. La animación occidental tiende a estar hecha por y para niños. Siempre hay un mensaje de fondo, pero las capas que tienen todas las películas de Estudio Ghibli es que ya les gustaría a los de Disney mismo acercarse, ¿sabes? Un poco, así que sí. ¿no? Entonces, ¿qué comentar como características de Estudio Ghibli? Tienen una manera de contar las historias de manera muy pausada, ¿no? Tal vez, y más a día de hoy, ¿no? Que el ritmo es tan frenético, ¿no? En las películas, los planos cada vez duran menos.
Estudio Ghibli se toma muchas libertades en explicar las cosas bien hechas, ¿no? Puedes ver, pues, yo qué sé, a un personaje andando sin ningún tipo de diálogo, un personaje mirar el mar, ves mucha animación también de lo que es la naturaleza, cómo confluye. Y es que eso es verdad que es un tema muy, pero que muy principal en todas y cada una de las películas de Estudio Ghibli. La importancia que se le da a la naturaleza, ¿no? Y un poco, yo creo que recoge ese espíritu tan japonés. Claro, Tú que has estado en Japón, es que estaba pensando, a la japonesa, cosas Exacto, lentas. exacto. Bueno, también cosas raras. Fantasía. Y Lo bizarro y todo eso. sí, Sí. y el cómo ilustra la naturaleza es literalmente la sociedad japonesa. Es Total. que no hay otra. O sea, Total. refleja a la perfección lo que es la sociedad japonesa. O Exacto. el pensamiento de la sociedad japonesa. Exacto. Sí, sí. Por lo tanto, creo que tenemos así un poco un buen resumen de lo que es Estudio Ghibli como tal. Se le da mucha importancia a la música y al sonido también, en el sentido, un poco también cogiendo lo que decías tú, ¿no? La importancia que se le da al mundo artístico. O sea, realmente estamos viendo un contenido con un... ¿Cómo te diría? Que tiene un contenido altamente cinematográfico. No, ¿no? o sea, el mimo que tienen. Bueno, es que todavía lo dirás. El mimo que tienen. Sí. Bueno, luego que metemos con las películas, pero es como cada plano, es como. Se nota que hay trabajo y hay cariño detrás. O sea, el Todo cariño. artesanal, nada ¿Verdad que hecho. sí? Sí. Hay un cariño que se nota que el que está haciendo las películas las hace porque le gusta hacer películas. Claro. Eso se nota un montón. Claro. Que no es por. Bueno, a ver, dinero habrá de por medio también. Pero que al final la intención artística está ahí en estas películas y se nota muchísimo. Muchísimo. Entonces, en este estudio aparece una figura que es importantísima, que es Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki nace en el 41 en Japón y es un poco el que podríamos decir que es el arquitecto, ¿no? Detrás de todo Estudio Ghibli, y es que ha participado en prácticamente la totalidad de las películas. Menos en La tumba de los ciérnagas, que no la dirige él, pero a lo mejor estaba metido también ahí. Bueno, hay bastantes pelis de Ghibli que no sean de Miyazaki. Bueno, no bastantes, digo, mejor la mayoría son suyas, pero mejor él tiene 10 películas, 8, ahora hay 20. Claro, que no son pocas. Si piensas en las películas más emblemáticas, La tumba de las luciérnagas aparte, sin duda eso sin duda. Su mano está presente. Es verdad que es una persona un poco, no te diría controvertida en ese sentido. Bueno, podría llegar a ser, ¿no? Sí, pero sí que es una persona que se le ve, ¿no? Que tiene pues un gran odio, podríamos decir, por el progreso tecnológico en el sentido. Bueno, se ve, y por todo. Él dijo que... Él tuvo una entrevista que él comentó, bueno, y harás otra película, y dice, es que no lo sé. ¿Por qué? Dices que cada película que hago es un dolor de cabeza y me da pereza empezar otra. Sí. Como, este tío odia lo que hace, pero ama la pasión con la que crea esas historias. Es como, odia el proceso, pero es que el resultado le enriquece mucho, entiendo yo, ¿no? Es una persona muy, muy punky, en un sentido tal vez más japonés, ¿no? No tan occidental, pero sí que es eso, ha abandonado muchas veces la industria, pero siempre acaba volviendo, ¿no? Porque entiendo que con esa cabeza tan prodigiosa que debe de tener, siempre tendrá historias que contar, y ojalá nos dure muchos más años para seguir viendo su buen cine, ¿no? Bueno, la última película que hizo, El chico y la garza, maravillosa. No es de las mejores películas que ha hecho, pero sigue siendo una película maravillosa. Está en su línea, no se puede decir. El estándar de calidad de Estudio Ghibli, los mínimos están ahí. Están ahí. Eso es así. Y esa, ya te digo, el estudio no se entiende sin su figura. Así, un par de datos curiosos que he encontrado de este hombre es que es eso, ¿no? Él nace en el 41, por lo cual nace en un contexto de posguerra en Japón. Bueno, guerra aún, ¿no? O sea, como tal. Bueno, sí, pero en el meollo. Pero o sea, él sobre todo, pues eso, cuando crece y hace su vida en un contexto de posguerra, por lo cual es una persona que, por supuesto, ¿no? Y tal como se vivió en Japón, detesta profundamente todos los conflictos bélicos, cosa que iremos viendo a lo largo de toda su filmografía. En las películas de hoy pues va a ser muy principal ese mensaje. Y luego sí que encontré una cosa muy, muy curiosa también para darle contexto, y es que su padre trabajó toda su vida en una empresa aeronáutica muy importante allí en Japón, por lo cual él siempre mantuvo un poco como ese cariño por esa industria, y lo vemos en muchos casos, de hecho lo veremos también en La montaña en el cielo, esa obsesión de volar, de por viaje, los aviones. Bueno, para empezar, perdón, tiene una película, la que él dijo que era su última película, que no fue porque salió El chico y la garza, es El viento se levanta, si no me equivoco, que va de un arquitecto de aviones. Exacto. No tenemos por Corroso, una película que va de aviones, o sea, es como lo que has dicho es totalmente cierto, tiene una pasión él, incluso Nausicaa en el Valle del Viento, es una película que también va mucho de la tecnología y todo esto.
Es curioso, ¿eh? Que tenga esa pasión, esa afición. Y ya no son como aviones como tal, No, por así no, decirlo, sino que todos los diseños que vemos de diferentes naves voladoras, cualquier tipo, son imaginación suya, porque realmente es una persona que entendemos que en su contexto de vida estuvo muy relacionado con todo ese mundo de la aeronáutica. Por lo cual, mira, fue un dato que encontré, que lo vi súper curioso de mencionar para darle un poco esa profundidad también al personaje de Miyazaki. Yo sí que os quería hacer una pequeña pregunta introductoria antes de empezar con la primera película, que será La princesa Mononoke, que no es poca cosa. Vale. Y es, viendo un poco el tipo de mensaje que tiene pues, Estudio Ghibli o Miyazaki en concreto en sus películas, ¿creéis que sigue vigente, que ha envejecido mal, que tal vez es un poco, no sé, cómo podríamos decir, pretencioso a la hora de, ¿no?, tener una salvaguarda de lo que es la naturaleza enfrente de la tecnología? ¿Qué creéis respecto a esto? Sé que es una pregunta un poco compleja, pero para introducir un poco también a la gente, ¿no?, a su cine. O sea, el mensaje en sí es un mensaje que no creo que sea únicamente de Estudio Ghibli, el antibelicismo, el amor por la naturaleza, el amor por las relaciones humanas, tío. Al final luego hablaremos, pero también el ser humano está el cómo vive, el amor, el odio. Total. Al final son mensajes que toda la raza humana lleva experimentando años y siglos y siglos. A lo mejor me estoy metiendo aquí en un tema muy filosófico, pero es que es así. Pero sí que es verdad que ahora yo creo que con más motivo este mensaje es más importante porque nos estamos olvidando de este mensaje. Pero yo creo que el mensaje no está anticuado, está perfectamente... Es perfecto para ahora. Ahora es cuando se necesita un mensaje de este tipo. Claro. Es cuando más falta hace porque es cuando menos encuentra ese tipo. Claro, totalmente. Sí, lo que decía Ledo justamente es un estudio, un tipo de historias de 40 años que son extrapolables a día de hoy. O sea, son temas que están vigentes a día de hoy, problemas actuales. No sé qué añadir, la verdad. Estoy totalmente de acuerdo con esto. O sea, es que también me da un poco la sensación esa, ¿no? De que sí, está bien, hace 40 años alguien en Japón se estaba preguntando este tipo de cosas y podía parecer como una visión buenista, ¿no? Tal vez, de la realidad. Y viendo un poco cómo están avanzando, ¿no?, las cosas últimamente, sin meterme en ningún tipo de fregado, ¿no? Pero sí que es verdad que tal vez no se le está dando la importancia que hace 40 años se le estaba empezando a dar, al menos desde este estudio, ¿no? Por lo cual yo creo que ya no solo a nivel de la naturaleza, sino de lo que implica un conflicto armado o bélico, yo creo que este tipo de películas deberían de pasarse, considero, muchísimo más a según qué personajes, que este tipo de cosas tal vez no las tienen muy frescas. Por lo cual, oye, amamos a Studio Ghibli, la verdad, y nos ha enseñado mucho. Esperemos que a vosotros también en casa, si estáis empezando un poco a ver pues esto, ¿no?, esta animación más japonesa, más clásica, podríamos decir, ¿no?, de esa época, pues también os cautive un poco, ¿no?, por ese mensaje que yo considero que es muy importante actualmente. Así que, oye, dicho esto... Pedazo de intro, Sí. Dicho esto, empezamos con La princesa Mononoke. Vamos para allá. Vamos. ¿Parece bien o qué? Sí, hombre, encantado. Princesa Mononoke. Creo que es, si no la más emblemática, una de las películas más emblemáticas que ha quedado o que ha calado más en el colectivo general, ¿no?, de los que nos gusta tanto este mundo del cine. Y es que tiene imágenes súper potentes. La historia en sí es maravillosa. Vamos a hablar ahora. A mí, desde luego, yo la he visto recientemente para poder hacer el programa. No la tenía visualizada. Y la verdad es que a mí me ha encantado esta película. Me ha encantado. Por lo cual, hago una pequeña sinopsis y si queréis empezamos a entrar ya a qué os ha parecido, a spoilers, de todo, también para que la gente esté un poco al tanto en su casa. ¿De qué habla La princesa Mononoke? Bueno, decir primero que es una película estrenada en el 1997, un año antes de que yo naciese. Otras. Se dice pronto, 28 añazos tiene la película ya. Y cómo hacer una sinopsis de esta película, porque es un poco compleja. Creo que son 2 horas y media y cuarto, de película, o 2 horas y cuarto. La princesa Mononoke, y lo voy a medio leer porque para ver exactamente qué he puesto, ¿no?, para seguir un poco el hilo de lo que tenía aquí, está ambientada en una Japón, digamos, feudal, ¿no? La historia sigue a un personaje principal, que es Ashitaka, es un
joven príncipe que, tras verse afectado por una maldición ligada a una criatura demoníaca con la que se encuentra al principio de la película. Esa primera escena, emprende un viaje para encontrar la causa del desequilibrio que está devastando la Tierra y también el origen un poco de la maldición que él tiene, ¿no? En su camino, pues deberá o descubrirá un conflicto creciente entre humanidad y naturaleza, encontrándose con San, es decir, la princesa Mononoke, ¿vale? para el público más de esto, que es una joven que ha sido criada por lobos, que rechaza su condición humana y, bueno, pues tiene una interacción muy curiosa con diferentes dioses del bosque. ¿Vale? Vamos a dejarlo así. Puntos suspensivos, ¿no? Para que la gente que no haya visto la película pues diga, vale, me echo con la sinopsis, me parece interesante, perfecto. Ahora vamos a empezar con spoilers. O sea, si no habéis visto la película, por favor, cortad aquí, una vez más, id a verla y volvéis bien refrescados después de ver esa maravillosa película a ver qué tenemos que decir sobre ella. Y es que hay muchísimo que decir de esta película. Para empezar, sensaciones generales, ¿qué os ha parecido la película? Hombre, yo es que la tengo muy fresca porque me la vi hace nada. A ver, por partes. Lo primero, lo que es la idea. Bueno, ya estamos a spoilers. En plan, hay como unos dioses que representan a la naturaleza, lo que tú has dicho, ¿no? De alguna manera es como humanos contra animales. Es un poco así al final. Las bestias enemigas son animales. Y el concepto de por sí, a mí me parece chulísimo. O sea, ya por puro entretenimiento estás viendo cómo sería una guerra entre humanos y animales. Cuando se organizan, tienen poderes, tienen tácticas, ¿sabes? Sí, es verdad que hay una parte muy espiritual con el bosque, que es otro tema, pero bueno, a sensaciones generales, o sea, entiendo por qué esta película es tan conocida y tan famosa, porque como producto de entretenimiento de por sí, ya de por sí es increíble. Claro. O sea, al final, eso ya lo tiene. Entonces, bueno, si nos ponemos ya a ver las capas, a ver lo que nos explica, es una película en la que, sinceramente, estás constantemente planteándote cosas. O al menos a mí fue lo que me pasó. Por ejemplo, vamos a entrar ya con el primer tema, que es el tema de la guerra. O sea, para mí es lo que me voy a decir naturaleza, pero a mí el tema bélico define mucho esta película, porque yo me he encontrado con un problema, y es cuando hablamos de guerra siempre hay bandos, ¿no? Y yo en este caso he estado constantemente como el protagonista, ¿no? Dudando de qué bando es el bueno y qué bando es el malo. Bueno. Sí, pero entiéndeme, los dos bandos buscaban la destrucción del otro por proteger un territorio. Es así de sencillo. Al final el bosque da unos recursos. Los animales quieren defender sus recursos y los humanos quieren extraer los recursos para vivir ellos mejor. Al final no hay un malo y un bueno. Y es al menos la tónica constante y lo que me hacía dudar constantemente de todo el rato. Es que lo que los humanos hacen está mal, pero es que lo que hacen los animales tampoco está bien, ¿sabes? Un poco. Pero sí, que lo ideal sería... Yo aquí sí que tengo otro punto de vista. O sea, ahí más por el tema de que sí, es un poco ambiguo, pero... Hombre, realmente hay unos invasores y unos locales, ¿no? Que serían estos dioses, como decías tú, los animales. Y es nada que como animales para mí no lo son, porque la peli se plantea o se explica que los animales hablan, son inteligentes, y que es la violencia, ese odio, ese virus, lo que les hace estúpidos, que no puedan hablar. O sea, para mí, ya se trasfondo el animal es lo que viene después de esa criatura inteligente, que es curioso como la peli plantea ese cuento de que antes el bosque o los bosques tenían seres inteligentes y por la violencia y el odio han llevado a seres estúpidos. Pero no racionales. Se dice curioso. Se dice explícitamente. Exactamente. Esto no lo recordaba. Claro, no sé cómo se planteaba, pero era algo así como que del odio, incluso, bueno, el dios jabalí, no recuerdo el nombre. Sí, lo tengo apuntado. Es lo que le explica, le dice la diosa loba, es que no recuerdo los nombres porque son tantos, pero la diosa loba, digamos, o la loba madre, le dice, en plan, estás perdiendo la cordura y no puedes ni hablar ya del odio que siente, va por ahí, ¿no? Como el odio contagia. Se llama Okoto, ¿no? Okoto, exacto. Pues como el odio no solo se esparce por violencia, sino también por la inteligencia de quien lo sufre, ¿no? Y es algo muy interesante. Y sobre los bandos, o sea, sí que hay bandos, o sea, sí, digo, no que hayan bandos, digo, sí que es un poco ambiguo, pero para mí es algo más el cuento de Pocahontas, digo, de cierta forma, ¿no? Hay invasores que vienen, no están haciendo nada malo, pero sí hacen daño a los locales, digamos, y claro... Realmente entiendo la parte humana de que es la evolución, de que tienen que hacer industria, tienen que hacer armas, tal y cual, y están sobreviviendo estas mujeres, que tenemos un pueblo de mujeres, que es curioso, ¿no? Hablaremos también. Curioso con el sentido de la época, ¿no? Sí.
Pero para mí sí que hay unos malos, entre comillas, y es la humanidad, que creo que, parecido a lo que hablábamos con Guillermo del Toro, eso que critica mucho Ghibli, el ser humano, la evolución, el egoísmo. O sea, para mí la humanidad no son malos como tal, porque los que son malos son los que utilizan los jefes. Bueno, por los poder decide matar a Dios, por poder. Sí, claro, pero que ahí el bando no es la humanidad, son los poderosos, que en este caso son la de la fundición. Lady Eboshi. Sí, Lady Eboshi y el monje este, que no es monje, que son los que son más arrogantes y por su avaricia y por su arrogancia quieren. Claro, pero los animales no tienen esa avaricia, están protegiendo su terreno, su casa. Claro, pero pero los humanos los animales a los que le quitas un poco también se enfadan, ¿sabes? Sí, claro. Pero lo que quiero decir es que no pondría como humanidad a los malos, sino como a los cabecillas, un poco como los malos. Porque al final también entiendo. La respuesta que yo la entiendo de los animales es también la violencia, ¿sabes? O sea, es violencia contra violencia. Que sé que ellos repoblaban árboles y ahí estoy un poco más de acuerdo. Pero al final es violencia contra violencia y por eso el protagonista en sí... a mí, yo no sabía con quién iba. Él iba con el equilibrio, que es el dios Shishigami este. Él iba con el equilibrio, pero realmente no tenía un bando claro, porque este tío moralmente sí que se notaba que era una moral buena, por decirlo muy abstractamente. Es la voz nuestra de la película. Si hubiese sido bueno y los animales fuesen los buenos, ¿por qué no hubiese ido con los animales? Porque vio también una parte de la humanidad que también eran buenos, ¿sabes? De alguna manera. Bueno, para mí, entrar un poco en el final, sin entrar ahora mismo en tal. Adelante. Claro, el hecho de que quieran matar a Dios por poder... Para mí es grave, es lo grave, claro. Lo es. Pero sí, entiendo que es un poco ambiguo quitando eso, los intereses de cada uno, pero bueno, para mí es un poco el cuento de Pocahontas reinventado, digamos, y aquí hecho de una forma muy bonita. Es que, de nuevo, este cuento de que antes los animales en el bosque eran inteligentes y hablaban... Me parece precioso. Es súper bonito, y que es las balas, de forma metafórica, es el odio. No la violencia como tal, pero que se defendían como con violencia, pero creo que el odio, el resentimiento, que es esa bala incrustada en el grupo de estos animales, es lo que crea no sean inteligentes. Total. Encima, cuando tú hablas de esto, ¿no? De facciones, de guerra y demás, es que nos encontramos muchísimas dentro de la propia historia. Porque no es que seas simplemente, ¿no? humanos contra la naturaleza. Es que los humanos consigo mismo también están luchando. Y es que recordemos que hay una facción que son de samuráis que van a invadir el pueblo. Está la propia fundición en sí. Y luego, dentro de la fundición, hay otra facción que también se separa de ellos, que es los asesinos, ¿no? Que van un poco, no sé si era a sueldo, ¿no? Del emperador también al mismo tiempo, pero es una facción aislada, por lo cual es un poco también lo que comentabas, ¿no? Cómo los diferentes intereses de los personajes que encuentras allí se contraponen los unos con los otros y no son capaces de convivir. A mí me pasa un poco lo mismo, ¿eh? Cuando yo veo esta película sí que identifico a lo que es la naturaleza, por así decirlo, a grandes rasgos, como la buena, pero tampoco es la más buena del mundo. O sea, en ese sentido hay muchos grises, ¿no? Los explora la película, porque cuando se les presenta un humano que por fin es, pues esto, ¿no? Partidario de la naturaleza, partidario de encontrar ese equilibrio, ese entendimiento entre humanos y animales, lo quieren asesinar igualmente, que es Ashitaka, ¿no? Ashitaka es la figura más central, más neutra, podríamos decir, quien quiere que todo el mundo conviva, y como desde un bando y desde el otro se le niega esa posibilidad hasta que, bueno, al final la trama avanza, ¿no? Y se ve el horror, ¿no? Realmente que puede existir de no convivir, que supone pues la destrucción absoluta del planeta, ¿no? Y cómo realmente pues al final todos acaban dándose cuenta de que no, para tener un mundo que merezca la vida, pues o sea, la pena ser vivido en ese sentido, pues tiene que haber un poco de coexistencia, ¿no? Entre diferentes individuos o animales o naturaleza, ¿no? Llámale como quieras. La paz. Paz, en general. Exacto, ¿no? Pero es verdad que con esa figura te plantean eso, ¿no? De, hostia, los buenos no son tan buenos, y lo mismo te digo con los malos, ¿no? Porque al final tú ves a Lady Eboshi. A Lady Eboshi. La cual la ves una auténtica cabrona, hablando claro, ¿no? Bueno, no, superviviente, claro. Pero utiliza el progreso. Son malísimos. Claro, utiliza el progreso para ejercer la violencia. Claro, evidentemente. Exacto. Ella piensa única y exclusivamente en el bienestar de su propio pueblo y en el suyo mismo, ¿no? Directamente. Pero luego ves que es una persona que ha hecho una fundición a través de rescatar a prostitutas pues de la más absoluta miseria,
cómo tiene encima al mismo tiempo, sí, gente trabajando para ella para hacerle armas y todo lo que tú quieras, pero son leprosos que por lo general están pues denostados por toda la sociedad, como tiene un huerto, ¿no?, trasero, por lo cual también denota que tiene un cierto aprecio, cariño por la naturaleza, por lo cual si hubiese querido hacer Miyazaki un personaje totalmente siniestro, oscuro, malo, no le hubiese dado, ¿no?, estos ejemplos que te estoy poniendo yo aquí, ¿no?, esta amalgama de matices, ¿no?, que se le da a Lady Eboshi, por lo cual yo creo que lo que intenta hacer es eso, explorar los diferentes grises, los diferentes matices que existen en los conflictos y no quedarse con que este es bueno o este es malo, ¿no? Y ya está, ¿no? De aquí paso a lo siguiente. Sino que si es rica en algo, y por eso, ¿no?, las películas de Estudio Ghibli no son infantiles, si es rica en algo es que es compleja. Es que los personajes son complejos. Que la trama es compleja. Y... Sí, además, algo muy chulo que está pensando es ¿qué es lo que creo yo que nos quiere enseñar? Vale, que no sé si lo que enseñar, pero lo que entendí yo. Al final, ¿qué es lo que enciende a todos los bandos a pelearse entre sí? El odio, tío. El odio. Te habla del odio. Te habla de cómo, porque esta chica, tú lo estás diciendo muy bien, realmente no puedes solo quedar como mala persona, porque tiene actos de buena persona, ¿sabes? Pero tiene esa parte del odio, que es lo que cuando está en ese modo odio es la peor persona del mundo. Claro. Y con los jabalíes pasa un poco lo mismo. Los jabalíes de normal, bueno, no conozco a ningún jabalí, ¿vale? Pero al final se muestran como seres, bueno, neutrales, que viven bien. ¿Y qué les hace querer matar a las personas? Querer su orgullo, su odio. Al final es el odio lo que transforma, ¿no? Y es un poco ¿de qué carece Ashitika? Perdona, no sé cómo se llama el principio. ¿Ashitaki? Ashitaki. ¿De qué carece Ashitaki? De odio. Al final es el único personaje que carece de odio. Ashitaka. Es el único que carece de odio, bueno, junto a su reno, camello, lo que sea. Yo qué sé. Al final, que es el único que carece de odio junto al dios Shishigami, y es el que encuentra ese equilibrio. La ausencia de odio es lo que al final da una resolución. El querer pelear contra este odio, porque al final... yo creo que es el mensaje que nos quiere mostrar o que nos muestra, ¿no? Que al final las personas y las situaciones no son malas, las personas no somos malvadas, pero el odio nos hace hacer cosas que luego son malas. Un poco entendí yo que iba por ahí, ¿no?, la cosa. Tender puentes, ¿no?, mejor dicho, y dejar de lado nuestras diferencias, sino por construir algo en conjunto que nos beneficie a todos, ¿no? En el sentido es que es preciosa la película. Es increíble. Es muy intensa, tiene escenas de verdadero terror, ¿no?, de una violencia extrema. Hay una que la recuerdo mucho, me gustó mucho, me marcó mucho, que era cuando están con los bueyes en la montaña, avanzando hacia la fundición, todo el grupo y cómo se acercan, ¿no?, los lobos por detrás, casi reptando por la montaña, sacan las armas, la pólvora. Y es que es una película muy visceral, o sea, realmente vemos desmembramientos también en pantalla, en animación, ¿no? Realmente, que dices, hostia, no sé si me pega esto, ¿no? ¿Esto para niños? Sí, claro, es que a mí me pasó que yo sabía del palo que iba a Ghibli. Yo digo, esta gente, sí, claro, hay violencia, pero yo cuando vi la primera escena, cuando estás lanzando arcos y le desmiembran los dos brazos a un tío, digo, hostia, ¿qué estoy viendo? O sea, y luego al otro le corta la cabeza y digo, ¡hala! O sea, que realmente la violencia se muestra de manera muy explícita. Y que eso le da también ese punto de, hostia, la violencia no es... claro, puede ser una putísima mierda, ¿sabes? Así de claro. Y a mí ver eso en Estudio Ghibli en concreto, porque la animación puede ser, pero en Estudio Ghibli fue como, wow. O sea, me impactó muchísimo. O sea, entiendo lo que quieres decir al 100%. ¿Puede ser de sus películas más adultas en ese sentido de Estudio Ghibli? Hostia, pues podría serlo, realmente. ¿No? Sí. O sea, ahora que pienso, Porco Rosso es un poco también no infantil, pero puede ser infantil. Tiene Ponyo, que Ponyo es como su versión de La Sirenita. Castillo Ambulante, también es muy maduro el Castillo Ambulante. O sea, pues sí, junto a El viento se levanta, que sí que considero es un drama, no es un cuento místico, ni fantasioso, ni nada. Pues a lo mejor sí, ¿eh? Ahora que lo pienso, porque tiene pelis que son conversaciones también infantiles. Eso que hablamos, esa doble vara, ¿no? Claro, es que estamos hablando de la profundidad que tiene la película y de eso, ¿no? Luego aspectos tan bestias y desgarradores como puede ser eso, desmembramientos en riguroso directo de la película. Es que, por ejemplo, es que la escena del final, cuando están ya en el lago, el jabalí está hecho mierda. O sea, el jabalí te lo muestran, pero o sea, y los lobos llenos de sangre, desmembrados, que dices, ¡buah, qué bestias! ¿Cuál es la primera escena con la que nos muestran a San, a la princesa Mononoke? Es
chupando sangre de una herida de bala que tiene su madre, no recuerdo el nombre, y cómo la escupe, ¿no? Y ella con la cara, ¿no? Totalmente ensangrentada, dices... Hostia, esto no es súper infantil que digamos, ¿no? Esto a niño de 5 años no se lo pongo, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? No, o sea... Y qué nivel de presentación, ¿eh? También. Ahí te están enseñando ya directamente cómo precisamente eso, ¿no? Esta persona, bueno, esta mujer, esta princesa, está totalmente desvinculada del mundo humano. O sea, pertenece al mundo animal, al mundo salvaje. Yo creo que te lo quieren representar un poco también con eso, ¿no? Algo que tal vez nos chocaría mucho, ¿no? De ver una niña, ¿no? Pues... llenándose la boca de sangre para curar una herida y sin ningún remordimiento, ni asco, ni nada, ¿no? Es una actitud muy poco infantil en ese sentido. Muy instintiva, ¿no? muy salvaje, que total, es lo que es total. esa niña. Pero es verdad que de fondo esta película remarca mucho lo que es el odio. Y a mí me flipa esa idea, ¿no? De mantener al odio, o sea, no como... algo que existe, algo extra que nos puede pasar a los humanos, sino como realmente una maldición. Totalmente. El odio es lo que hace que nos enfrentemos entre nosotros. Y lo que tú decías, ¿no? Que te convierte en monstruo. Sí, el tema de inteligencia te hace menos inteligente. Aquí es de una manera literal, pero también puede ser llevado a lo metafórico, ¿no? En ese sentido es el odio te convierte en monstruo. Y da igual, ¿no? O sea, no hay remedio posible. Una vez lo has adquirido, vas a hacer todo lo posible. ¿Por qué? Por hacer daño, por destruir. No hay nada que pueda curarte. En ese sentido, es que, de verdad, la película es maravillosa. Sí. Maravillosa. Sí. Igual que cuando ves la primera... A mí me impactó mucho, ¿eh? La aparición del dios... ¿Cómo se llama? Shishigami. Por cierto, una estética... El ciervo así, con cara humana. Es una estética un poco... Me encanta. No sé si te diría tenebrosa en ese sentido, pero... No, bizarra. Es extraño, es extraño. Es muy extraño de ver. Pero claro, ¿cómo sería Dios realmente si fuera un animal? ¿No creéis que sería algo así? Sí. Algo que no eres capaz de comprender, pero es natural, digamos. Sí, encaja. Podría ser. Sí, pero también lo relaciona con la imagen de un ciervo, ¿eh? O sea, al final es lo que... Sí, es lo que es una cara humana también. No, pero algún tipo de conexión con la cultura japonesa. Sí, el ciervo... Sí, puede ser. No sabemos. Puede ser. Sí. Me encanta por eso el detalle que tiene. Porque ¿qué es el dios? Es el dios de la vida, pero y de la muerte también. Sí, es lo que explican, ¿no? Claro. Que lo explican, ¿no? Y me encanta cómo te dan ese pequeño detalle de que, por ejemplo, en sus pisadas empieza a brotar vida y al mismo tiempo muere, ¿no? Casi instantáneo, ¿no? Dándole una profundidad, un detallismo también a la construcción del personaje que, pues lo que hemos comentado muchas veces hoy, equidista mucho de lo que podría ser una animación más, no sé, pues más infantil, más bonista, sí, ¿no? En ese sentido. Entonces es un personaje que a mí me fascinó por completo. Esa primera aparición de él en el lago, ¿no? Con la luz de fondo, es muy místico. Podríamos hablar perfectamente de una de las mejores escenas de la película. Y para mí de las mejores representaciones de Dios del cine. ¿eh? Sí. Como Dios tangible, como Dios que existe, es una pasada. Sí, y cómo representa la naturaleza, tío. Es como la luz, el salvajismo. Esos fantasmitas que hay que giran la cabeza. Son tan bonitos, tío, que me encantan. Sí. No, son claves en la historia. ¿Sabéis qué significan los Kodama? No, yo no. Yo os lo pregunto, porque no lo sé. Ojalá tenerlo apuntado. Él menciona en la película que es cuando un bosque está sano aparecen los Kodama. Son como los hijos del bosque. Yo es la interpretación que yo hice. Vale. Pero creo que en la cultura japonesa existen y tienen un sentido. Literalmente son algo, pero no sé lo que es. Pero bueno, por ahí van los tiros. Vale. Yo quería comentar otra cosa, porque estamos hablando mucho del odio, del cómo va más allá del plano general, la guerra, tal, que bueno, al final también una pequeña conclusión quiero dar, pero bueno. ¿Sabes? Otro tema, para mí hay dos temas, es el sentido de la vida, tío. Y puede que me esté metiendo aquí una fumada increíble. Sí. Para eso pero la luz cogemos el té, bueno. Pero al final, o sea, a mí otra cosa que me pasaba, junto a la guerra, lo que me pasaba es, estaba pensando un rato, wow, qué duro es vivir en este mundo, en general. En el mundo de feudal, ¿eh? No, en mi casa estoy perfecto. Pero en el mundo. En el mundo feudal era como, wow, qué dura es la vida. Incluso lo dice el propio chico que está leproso y es: la vida es horror, la vida es sufrimiento, pero yo quiero seguir viviendo día a día. Y ese mensaje. No paran de repetírtelo, te lo dice también la propia princesa Mononoke, ¿no? Que la vida es una basura, pero yo quiero seguir viviendo. De alguna manera es un... todo esto existe, el odio existe, todo está mal, pero al final todos queremos vivir
y la vida es más importante incluso que el odio. ¿No? Claro. Un poco que ese sentido de la vida, ese querer viviendo aunque todo esté mal, supera ese odio que no para de existir en ese mundo, de alguna manera. A mí me caló eso. ¿Y por qué crees que lo representa así en la película? ¿Por supervivencia únicamente o porque realmente siempre hay esperanza de poder encontrar o hacer algo mejor? O sea, legar algo mejor en este mundo. La conclusión al final que yo saqué de la última escena, que es lo que iba a decir, al final es, ha pasado esto horrible, pero la vida continúa y, sí, bueno, y al final el dios del bosque sigue vivo, eso claro, dicen que se funde con la tierra, muere. Bueno, sí. Muere, pero que es lo que es hoy en día la naturaleza nuestra. Exacto. A lo mejor antes era solo ese dios, ahora se ha fundido con el mundo, ¿no? Exacto, pero que esa transformación. Eso, de la transformación del paisaje al final, sí, ¿sabes? sí, al final te enseña cómo después del horror que ha habido, siempre el horror tiene un final. Las cosas buenas tienen un final, pero el horror también. Claro. Entonces es como, a mí el mensaje es el sentido de la vida, ¿no? Hay cosas malas, las cosas malas te van a ocurrir, pero al final siempre las cosas buenas también aparecen. Un poco juega a mi gusto con eso, ¿sabes? Y ahí entra, es increíble. Y ahí entra un poco lo que ha comentado Edu de no todo es blanco y negro, es gris. Entonces la vida es así y Estudio Ghibli te está diciendo que la vida es así, tío. Sí. O sea, espabila. O sea, la vida es así. Vamos aquí porque yo imagino que quien esté viendo esto dirá, bueno, esto es un podcast de cine. Bueno, no, esto es de terapia. O sea, somos vuestros psicólogos. Si queremos ayudemos o algo, esto es la leche. O sea, me siento mejor conmigo mismo. O sea. Pero es que realmente es lo que creo que demuestra la película. Hay películas que no demuestran esto, pero esta en concreto me transmitía esto con las imágenes y con la historia que me estaban contando. Al menos a mí, vamos. Sí, totalmente. Y apoyo ese mensaje, ¿no? Un poco lo que te comentaba ahora era eso, ¿no? El final, al final, cuando al final muere, ¿no? El dios y tienen que volver a empezar, como el pueblo de lo que es la fundición, dicen, ostras, vamos a volver a empezar, pero con otra perspectiva, ¿no? Vamos a intentar, pues, de algún modo ser más respetuosos, manteniendo un poco los que son nuestros intereses, pero intentando convivir, ¿no? con este mundo que es el único que tenemos. O sea, es que si nos lo cargamos... No dura pues, mucho, ¿eh? Exacto. El objetivo no dura mucho. Y sí, yo creo que lanza ese mensaje un poco de esperanza. No sé si a día de hoy, pues un poco buenista. Al igual estoy siendo un poco catastrofista, en ese sentido. Pero es que no lo es. Él no lo es. La resolución no es un final dramático, trágico. Al contrario, te acaba, como tú dices, con esperanza. Sí. Y es un final triste porque realmente pierden. O sea, muere mucha gente. No supone eso el fin del mundo, claro. Claro. ¿Y por qué van a buscar a Dios, no? Encima de eso, ¿no? Con un fin totalmente deplorable como es, no quiero tener la cabeza de este tío pues colgado en mi salón ceremonial, ¿no? Creo que también era que a lo mejor adquiría la inmortalidad el emperador, que era como era por mirar por su culo al final, ¿sabes? O sea... Vi una teoría muy interesante que comentaba que la película ya no solo te habla del enfrentamiento naturaleza versus progreso tecnológico, sino también de progreso tecnológico del propio ser humano contra las raíces culturales, en este caso podríamos decir pues samuráis, ¿no? Y demás, al enfrentar esas dos facciones, ¿no? Bueno, es que los samuráis es como, venga, ven, ¡pumba! Claro. Me encanta porque es como, vamos a darle para el pelo, ¿sabes? ¿Qué? Claro. Es eso, ¿no? Entonces, como un poco también quiere enfrentar, creo que es un pensamiento muy, muy japonés también, de el horror que puede suponer el progreso tecnológico, pero también al mismo tiempo lo horrible que es el tradicionalismo, ¿no? En ese sentido, como hay pues cosas sin sentido como esto, ¿no? El personaje de este emperador, que ni siquiera llega a salir en ningún momento, o sea, debe ser un tío que está sentado en su templo allí, en mitad de donde sea, ¿sabes? Y mientras los otros se pegan por él. Tal cual, de hecho, es que para los adiciones, es verdad, a mí la escena que más violencia me causó, más horror a nivel de, hostia, qué bestia, es la primera escena de la masacre, donde literalmente ves a un tío que se cae al suelo, viene otro y a sangre fría le clava la lanza ahí en el suelo. Eso es mucho más bestia, impacta mucho más que un balazo, ¿sabes? Claro. Vaya tela y las guerras de ese momento. Claro. O sea, vaya tela. Bueno, la escena de los jabalís, cuando son jabalís ficticios, que son esos soldados con las pieles... y empiezan a hacer daño al dios este para provocarlo más. Esa escena me dio muy mala vibra. Y habla un poco eso, del horror que es, pues eso, ¿no? Vivir en ese mundo. Es verdad que es muy buena reflexión. Yo me imagino, ¿no? Tener que coger pues lo que tú dices, mi camella. Y irme campo a través a
a ver si encuentro una solución para el problema que yo tengo, y encontrarte guerras de por medio, ¿no? En ese sentido, bueno, en ese sentido no sin sentido ninguno. Claro, mujeres y niños corriendo, gente muriendo a sangre fría, ¿por qué? Por nada, por la gracia de alguien, realmente, ¿no? Entonces es verdad que sigue siendo ese, un tema muy principal, vamos a denostar por completo el enfrentamiento entre cualquiera que sea el bando. Literal. Es que es lo más horroroso que te puede pasar como sociedad. Bueno, es lo que es nuestra condición. O sea, es nuestra condición. Y además, es que hablamos, tío, y me vienen ideas a la cabeza. Vale. Estamos hablando de que la peli el mensaje en sí es horroroso. O sea, no hemos hecho nada bueno de la vida. Un poco sí, pero casi nada. Y todo esto te lo hace con una estética tan bonita, tío. Sí. O sea, te está explicando el horror con una estética preciosa. O sea, al final es como... ¿Cómo te juntas esas dos cosas? Te estoy explicando algo horrible, pero tú lo estás viendo y te sientes maravillado con lo que estás viendo. Sí, es total. Muy estudio Ghibli esto. Sí, o sea, al final porque me parece que aquí está llevado a un punto ya de genio. Literalmente de genio. El bosque se representa de una manera preciosa, magnífica, bellísima. Con los dioses, ¿no? Los que decíamos, estos pequeños muñequitos, ¿no? Que salen allí. Precioso. Las apariciones de los diferentes dioses que aparecen, ¿no? de la naturaleza. Precioso también. O sea, el lago, ¿no? La importancia que se le da al lago, ¿no? En el centro de la montaña. Al agua en general, que es vida. O sea, precioso, precioso. Es verdad que tiene una estética violenta en muchos casos, pero muy bonita. Entonces, es verdad que Studio Ghibli es capaz de algo muy complicado, que es ante el horror, aún así soy capaz de enseñarte también las maravillas de este mundo y de esta historia que te quiero contar, ¿no? Y me parece algo de una maestría excepcional. Es que, señores, yo creo que estamos hablando de uno de los mejores productos que han llegado a existir dentro del mundo del cine, no de la Princesa Mononoke en específico, sino de Studio Ghibli en general. O sea, estamos hablando de gente que sabe hacer muy bien su trabajo, ¿no? Y te va poniendo, pues eso, ¿no? En una misma película, diferentes perlitas, diferentes mensajes, que si te tienes que parar a estudiarlos todos y cada uno de ellos, podríamos estar haciendo un programa de 8 horas, pero perfectamente solo para hablar de una de sus películas. Es que, mira, a mí me ha venido a la cabeza cuando hablaba un pequeño detalle, y es cuando sale Lady Eboshi, que va a dispararle al rey Shishigami, bueno, al dios Shishigami, con la pistola esta que te ha enseñado cómo ha ido desarrollándolo a lo largo del tiempo. Es un pedazo de bazooka. Y cómo hace que de golpe empiecen a brotar como plantas y demás, ¿no? Como diciendo, yo creo, el mensaje, ¿no? Un poco que hay detrás de eso es de, ostras, por mucho que nos creamos los dioses del universo y la tecnología que tenemos es infinita y todo lo que tú quieras, seguimos dependiendo al mismo tiempo de la naturaleza, tío. Si arma es mía, no son productos míos, ¿no? Exacto. Piedra y tal. Y ese mensaje te lo enseña en un frame prácticamente, en una escena que puede pasar desapercibida para cualquiera, y que sin embargo contiene tanto contenido en ese sentido. Y es verdad lo que te estoy diciendo, si nos paramos a pensar en todos y cada uno de los mensajes que quiere lanzarte Studio Ghibli en sus películas. Pero yo creo que en esta en concreto es que está muy cargada. Constantemente está muy cargada. O sea, acabas un poco, ¿no? Con la cabeza diciendo, hostia, lo que acabo de ver, ¿eh? Sí, pero porque piensas, porque es lo que te digo, ¿no? Tampoco te está dando un blanco y un negro. Entonces tienes que pensar, tienes que sacar tu conclusión de algo, que es lo que muchas veces hemos dicho que nos parece genial a la hora de ver pelis, ¿no? Pero sí. Claro, es que realmente cuando una película te mantiene así, pegado en el sillón y es capaz de hacerte pensar, es, bajo mi perspectiva, cuando digo, hostia, estoy delante de una muy buena película. Una película que, y ya no al acabar, sino a los días siguientes, ¿no? No puedo dejar de pensarla y tengo que incluso buscar información o simplemente la retengo en mi cabeza dando vueltas. Es cuando digo, ostras, esta película es la que ha valido la pena ver. Y esto me pasó con La Princesa Mononoke. 100%. Desde luego. 100%. Quería hablaros de un último tema de La Princesa Mononoke. Vale. Y es también cómo representa... Creo que sucede en más películas suyas, pero en esta lo marcan mucho, la importancia de los papeles femeninos, tío, en sus películas.
Y es que aquí, directamente, en la fundición, estamos hablando de un matriarcado prácticamente. Sí, no, en el 1400 o por ahí será. No era una época muy feminista. Está todo liderado por una mujer, que es Lady Eboshi, pues que luego las mujeres que conviven allí, que es lo que te he comentado antes, ¿no? Que eran prostitutas, ¿no? Que han recuperado pues, de la miseria, cómo tienen ese desparpajo. Poder y carácter, sí, ese carácter de realmente coraje de llevar, como se dice pues así un poco vulgarmente, los pantalones de lo que es esa sociedad, y como casi que los hombres, pues, bueno, sí, van a enfrentarse y hacen una labor muy importante. Hombres, lo de llevar los bueyes, tío. Claro, es que es una locura, no me gustaría estar en esa posición. Es que encima veía el caminito, o sea, digo, claro. Yo ahí me caigo, yo ahí solo andando ya me caigo, tío. No me quiero imaginar llevando un buey con un lobo y me ataca. Claro, es que madre mía, tío. Pero es verdad que les da un papel en general central a las mujeres muy, muy importante. La propia princesa Mononoke, ¿no? Al final es bueno, ves bravura, ves pues eso, ¿no? La naturaleza más más violenta en estado puro. No sé, me recuerda a una persona, ya te digo, totalmente asalvajada, que es lo que supongo lo que quieren mostrar, pero siempre dándole ese papel protagonista a los personajes femeninos, ¿no? Recordemos que estamos hablando de una película japonesa de los años 80. Sí. Bueno, esta es del 97 en concreto. No, pero ¿no? Sí, Japón tiene telitas. Y que lo ha tenido siempre. Lo hablaremos en la siguiente película también, como hay un personaje principal femenino que también tiene ese carácter de líder, por así decirlo, que, ostras, le da esa importancia que, ostras, pues en muchas otras ocasiones pues me ha faltado más. O cuando se ha intentado hacer, se ha hecho de una manera muy forzada también. ¿No? Sí, aquí confluye final, solo. Es que, y te interesa la vida de esa gente. No, claro. Las líderes del conflicto, ¿quiénes son? Al nivel humano. La princesa y Lady Eboshi. Es verdad. Al final son ellas dos las que son las cabecillas a nivel humano, porque el género de los animales no está muy claro al final. Claro. Es como, es madre, es padre, no lo sé. Pero al final es la jefa y la jefa. Y ahí realmente los hombres en el conflicto tienen un papel más, que se mojan menos, que no son tan líderes de la manera. ¿Sabes? O sea, que 100% el papel de la mujer está muy bien representado. Total. O sea, muy... Bueno, realmente yo lo voy a estar realista. Realmente, ¿sabes? Sí. No me creo que una sociedad... no fuese en esa época únicamente dirigida solo por hombres. Por hombres, ¿no? O sea, y no tuvieran ningún tipo tiene todo el sentido del mundo, ¿sabes? Totalmente. O sea, sí. Totalmente. Pues para ir acabando, si queréis, me interesa mucho saber cuál ha sido vuestra mejor escena de la película. No sé si lo habéis pensado, no sé si la tenéis. Yo diría la típica, que es del lago con el dios del bosque y tal, me encanta. ¿Pero cuál? O sea, la primera aparición. Es la primera aparición. Cuando ves que sus pisadas crean vida y brotes de plantas, es una maravilla. Sí, que está cargando, digamos, a los dos hombres estos que se han caído de... Bueno, cuando está yendo hacia el chico, ¿sabes? Cuando él está muy medio muerto. Exacto, ese primer momento. Vale. Que le chupa la herida, ¿no? Que sí. Exactamente. Vale. Bueno, es que a mí he de decir una cosa, que me encanta mucho el concepto de Dios en el cine, cómo se plantea y cómo se trata, y creo que en esta peli es que no puedo quejarme, es una pasada. También es que es un Dios es una pasada. diferente, que no es el Dios pero es que es un Dios muy... No digo real porque es complicado, pero digo, al ser la naturaleza personificada como tal, me parece muy interesante ese concepto. Sí. Bueno, no es ni bueno ni malo, ¿no? Exacto. No puede tomar partido, al final es un dios, ¿no? Me gusta mucho, me gusta mucho también esa escena. Adri. Yo, como tal, es verdad que tengo como 3, pero son muy específicas. Vale. La primera es, la que he comentado de la masacre, al final me transmitió mucho el ver cómo le clavaba la espada. En general, todo el principio, como muestra mucho la naturaleza, el viaje, lo que es el viaje hasta las tierras del este, me mola mucho. Luego hay otra que es cuando los Kodamas, es que por el detalle, cuando está subiendo con el chico a cuestas y va siguiendo al Kodama, y de repente ves como los Kodamas, los cabrones, se empiezan a subir entre ellos a la vez, ¿sabes? Chiquitillos. Sí, que fue como, ¡hala, qué guapo! Y ahí es donde digo que también está el mimo un poco, ¿no? De joder, cada escena tiene algo. Es verdad. Es que eso me pareció un puntazo que te cagas. Encima, como tienen pinta de cabrones que le dice, pero me quieren liar o no, ahí riéndose, ¿sabes? En plan, tope de guapo. Es verdad que tiene pocas escenas de humor la película, pero aún así la sigue manteniendo. Y es verdad que esta es
es una de ellas. También con el juego de las mujeres, ¿no? Y cómo llevan a los hombres, pues también te hace bastante. También te hace bastante la mujer que le mete una caña al otro, que madre mía. Sí. Y cómo le siguen un poco a Shitaka, ¿no? Todas van enamoradas. Hombre. Normal. Del chaval. Bueno, sigue siendo un chaval. Sí. Es un crío. Japón no tiene muy claro el tema de las edades, ni cuando... No se menciona la edad por lo que sea, ¿no? O sea, pero se sabe que es alguien joven, ¿eh? Sí. Se nota. Pero sí que se sabe. Y luego una última que... Pero me quedé con el frame realmente, que es cuando empiezan a hacer la persecución, ya la segunda vez que vienen los samuráis, vuelve el chico a la fundición y le está atacando. Hay una escena con los caballos desde abajo, tío, que me flipó cómo se veían los caballos. O sea, sé que es una fumada. Vale. Sí, es que fue un frame que dijo, hostia, yo no caigo tampoco. Sí, pero fue muy inconcreto. Pero bueno, el tema de todo lo que son las persecuciones en caballo y tal, me encantó. Me han encantado cómo estaban hechas. Porque realmente creo que es algo difícil de hacer y estaban bien hechas. Qué guay. Un poco más tengo que decir. Qué guay. Sí. Pues me lo preguntáis. No, sí, será por hecho. Mi escena favorita es una que reúne mucho sentimiento en la película, porque sucede en un momento muy álgido, y animación, tío, porque la animación me encantó. Y es cuando Ashitaka está intentando rescatar a San de dentro de ¿cómo se llama? Del dios de Okoto, ¿no? Del dios jabalí, cuando ya está una vez más, ¿no? Cuando ya está por fin contagiado, ¿no? Por ese odio, ¿no? Cómo se animan, no sé si se pueden llamar gusanos, no sé exactamente. Son parásitos, ¿no? Sí, realmente demuestra un poco eso, ¿no? Cómo ese cuerpo ha sido corrompido, ¿no? Sí. La animación que se hace de este poder, de esta maldición, me parece sublime, ¿no? Pues que encima, cuando vas al primer plano, que ves a esto, ¿no? A Shitaka lleno de esto, intentando rescatar a San, ella desesperada totalmente, ¿no? De quiero salir de aquí, quiero ver cómo está. Pues mi madre también, ¿no? Que está en peligro, está todo totalmente perdido, ¿no? Esa desolación, esa desesperación que muestra conjuntamente con la animación magnífica que hacen de esa maldición, me la quedo yo como, oye, pues si no la mejor, una de las mejores escenas. Pero si no me quedaría con la que has dicho tú al principio, que me encanta. Y también, yo creo que hay un momento que me acabo de acordar, son los abrazos que se dan la princesa Mononoke y a Shikita. En las dos ocasiones, tanto en esta que has dicho ahora, como al final, en plan, tío, ¿cómo un abrazo puede ser tan bonito? Yo, sinceramente, me pareció extremadamente bonito. El abrazo que se dan las dos veces es como, buah, que los humanos también tenemos cosas buenas, ¿sabes? Por supuesto. Y también me quedé perdonad porque estoy diciendo muchas, pero es que me ha venido a la mente cuando el camello y el lobo se encuentran otra vez, que se miran. El camello. Sí, es que no sé, Yukula o Yakula. Sí, que es un ciervo. Sí, o el ciervo. Se encuentran otra vez y se dan como... Cuando lo sacan de los jabalíes y lo sacan, se encuentran y se miran y es como se respetan, como se dan un beso, ¿sabes? En plan, como que se tocan, ¿sabes? Como... Al principio se lo quería comer, ¿no? Sí. La película. Es como, qué bonito, tío. O sea, que tiene pocos momentos bonitos, pero cuando los tiene, son muy impactantes. Al menos a mí, sentimentalmente, me pareció súper tierno. Sí. Pues oye, yo me quedo contento un poco con lo que hemos hablado de la princesa Mononoke. Madre mía. Creo que ha sido un alce, creo que es más un alce, ¿no? Por cómo es, que es más grande, ¿no? Al final nos vamos a quedar con eso, ¿eh? Sí, pero estamos viendo ahora y digo, ciervo no, muy camello, pequeño. Ciervo, arce. Algo así. Un punto medio, un camello. Un camello. Que sabemos que es lo que claramente no es. Exacto. Pero le vamos a llamar camello. Pues yo creo que ha sido un pedazo de repaso a lo que es la película. Entonces, de verdad, animamos a la gente. Sí, a ver, si habéis visto esto y no habéis visto la película, pues lo estarán flipando, ¿eh? Dirán, ¿de qué va la película? Un camello en Japón. Pero de verdad, recomiendo ver la película. Y si ya has visto, volverla a ver, por lo que he dicho antes. Son películas que siempre puedes volver a acercarte, revisionar y te van a aportar cosas nuevas. Al final, con tanto mensaje, es fácil que de aquí 6 años, si no la volvéis a ver, se te vayan cosas, olvides, recuerdas un poco la trama. Vuélvela a ver. Porque encuentres nuevas, ¿no? A veces de, oye, mira, he visto esto, sí. Vuélvela a ver y, oye, nos comentáis un poco, ¿no? En comentarios qué os ha parecido la película y también vuestras escenas favoritas, que, ¿por qué no? Queremos saber un poco, ¿no? ¿Qué nos dice la gente, macho? Que no, hablo aquí solo, tío. Exactamente. Que nos digan algo. Pues, oye, vamos a pasar a la siguiente película, que es al final por la que decidimos hacer este programa, que es El castillo en el cielo. ¿Os parece bien? ¿Por qué? Maravilloso. Maravilloso, ¿eh? Hombre, es maravillosa película, la verdad.
¿Por qué? Esto se estrenó en 1800, o sea, Uy, 1900. 1900. Se me Lumière ahí, estaban ahí. Que no empezaban. 1986 es la primerísima película oficial de Estudio Ghibli. Creo que sí que se habían hecho antes películas, pero no bajo el sello de la Creo que productora. Nausicaa ¿Verdad que puede ser? sí. Nausicaa es la primera peli de Miyazaki, no de Ghibli. Yo creo que es del 84. O algo así. Sí, si no recuerdo mal. Sí. Pues esta oficialmente es la primera película de Estudio Ghibli, 1986, 40 años. Justo, es verdad, lo hemos comentado antes. Es espectacular. La dirige y hace el guión pues Miyazaki, una vez más, héroe absoluto. Y la música, que no lo he comentado antes, la hace Joe Hisaishi. ¿Para qué te metes en el jardín? ¿Sabes? Eso es japonés, también te ¿Por qué? Porque es verdad que no lo tengo súper ubicado, pero las grandes películas de Estudio Ghibli, las cuales todas tienen una banda sonora que yo creo que es digno de mencionar, son de este compositor. De hecho, hace la música también de La princesa Mononoke. Que la música es estelita. estelita. Sí. Ahora que ya lo sabes, que estoy un poco aficionado al mundo de los vinilos y demás, porque soy un poco pureta para este tipo de cosas, es verdad que se ha puesto de moda mucho otra vez eso, el recuperar vinilos de bandas sonoras. Hostia, Estudio Ghibli, eso está guapísimo. Y claro, es que es lo que te iba a decir, es que hay de Estudio Ghibli, tío. Sí, El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, las más emblemáticas las tienes allí. Y es verdad que escuchándolas en la película de fondo mientras suceden cosas, ya dices, hostia, esto es maravilloso. ¿Por qué no querría yo tener esta banda sonora de fondo en mi casa mientras yo que sé cocino? Yo que sé, por decirte. Cocinarías guay. O sea, sería como un anime, muy japonés. Sí. Cocina muy japonesa. Entonces yo le quería hacer una pequeña mención a este hombre. No sé si está vivo o muerto, la verdad. Yo espero que vivo. Yo espero que siga vivo en muchos años más. Hay papeletas para lo que bueno, cada vez más. Lo mismo con Miyazaki, ¿no? No sé. Está ya el pobre viejete. Pero le quería hacer la mención porque es el inicio de esta super dupla Miyazaki Hisaishi. No sé cómo se llama, tío, es como complicado. Que quería mencionarla. La película, El castillo en el cielo, no el ambulante, está inspirada en los viajes de Gulliver, tío. La típica historia. Sí, la historia infantil que seguramente nos han leído a todos siendo niños, pues se inspira en esas historias, en Julio Verne en general, ¿no? Es una película muy de aventura. En ese sentido, más blandita, ¿no? Seguramente que la princesa Mononoke es ciertamente más infantil, aunque como siempre, ¿no? El mensaje, si tú rascas... Es infantil, ahí secuestró a una niña, ¿sabes? Ya. Al final... Claro, exacto. No es spoiler porque empieza así, ¿vale? Empieza así, pero exacto. Y precisamente para eso, para no caer en más errores de spoilers, hago una súper breve sinopsis de lo que trata la película y empezamos una vez más con terrenos spoilers a desgranarla a fuego. ¿De qué va El castillo en el cielo? Pues es la historia en sí. Sigue a Shita, que es la protagonista, esta chica que es raptada. Es una joven que posee un misterioso y mágico colgante vinculado con una... con su familia, digamos, ¿no? Es de manera así muy, muy misteriosa. Tras escapar de piratas y agentes gubernamentales que quieren hacerse con esta reliquia, se encuentra con Pazu, que es su compañero de viaje, que es un joven huérfano que busca cumplir el sueño de su padre, encontrar la civilización perdida de la puta. Ahí. Empezamos con spoilers y empezamos con la puta, porque la puta. Yo vi la película, es que yo estaba viendo la película bien japonés y digo, vale, se llama así El castillo, y pensé, voy a pasarlo al castellano. Está igual traducido. Está igual. Bueno, yo no hice ese ejercicio, tío. Que no lo sabía. Claro, yo vi la película y dije, ¿cómo estará esto traducido al español o al castellano, lo que sea? Lo cambié de idioma y a ver, se llama la puta igual. Digo, a ver, aquí en España hay la polémica que cambiamos muchas cosas. Como, podéis cambiar este nombre, por ejemplo. Estaría bien cambiarlo. Claro, es que claro, ¿cómo le voy a poner a mi hijo o a mi hija esta película? Quítale una A al final, ¿sabes? La puta, algo así. No se la puedo, es que no le puedo poner esta película con este nombre, claro. ¿Verdad que no? El niño va a estar con la puta. Claro, y ya le hemos liado, que los niños se quedan con las palabras aquí en la cabeza. Sí. De hecho, yo la primera vez que vi, porque yo la película está
antes vi un vídeo de un tío que hablaba de Estudio Ghibli y hablaba, y era como, la puta. Y yo, la puta. En plan, no puede, digo, esto será en castellano, yo pensé. Esto será en castellano porque... y no, en japonés es así. Sí, me hizo mucha gracia. Sí, pero es verdad que tú lo ves en japonés y con la pronunciación que tienen, no escuchas como un la puta. Claro, tú pones en castellano y tiene que ser bastante gracioso en ese sentido. La de doblaje, ¿sabes? Ahí en plan, claro. le tiene que salir... Pero es que nadie lo preguntó, nadie dijo, oye, esto no, tal cual está escrito. Es que encima hay como un cartel, ¿no? Que pone la puta, ¿sabes? Sí, al principio, como con letras nuestras, no japonesas, no que te quede claro, el mensaje. Sí. Entonces, bueno, más allá de la puta y lo gracioso que es, una vez más, ¿qué os ha parecido la película? ¿La habíais visto ya de pequeños? Porque es verdad que esta película es muy antigua. Yo me suena haberla visto. De pequeño no, pero sí hace algunos años. Sí, vale. ¿Y qué te ha parecido, Gerard? Plantea con Nausicaa, como es obvio con todas las primeras pelis de Miyazaki, plantea las bases de su pequeño universo. Que crea que es este relato, cuento fantasioso, con conflictos humanos y criticando siempre lo parte mala nuestra en la sociedad y todo. Y todo me encanta el concepto de aquí, ya entrando mucho en spoilers, de que de algo bonito se puede crear un arma, ¿no? Como es el mismo castillo, que es un lugar armonioso, perfecto incluso, ¿no? Y cómo el humano lo ve como un arma para controlar al mundo mismo. Sí. ¿no? De hecho, cuando invaden el castillo en el cielo, el castillo en el cielo, la puta. En ese momento el robot estaba como todo era full naturaleza, full chill, o sea, guay, y es como el humano, el cabrón, el que lo quiere para liarlo. Exacto, eso es como que plantea las bases de lo que va a contar a futuro y me encanta. Me encanta. Sí, o sea, yo creo que un poco como tú. Para mí, cuando la vi fue en plan, esto es un poco Estudio Ghibli lo que quiere plantear de como su base. Claro. Está tímido. Para mí realmente es un Estudio Ghibli tímido. Está experimentando un poco. Pero, total. Y yo creo que también un poco, aquí sí que va un poco más por el tema del entretenimiento, pese a que tiene mensaje, un poco es más simplona en ese aspecto de que está genial también, ¿sabes? Pero para mi gusto es más simplona. Pero bueno, así por ejemplo, para ser el año que es visualmente, es que es una delicia. Es que estas películas, me dices que es del 86 y no me lo creo, tío. No. O sea, es que hay animes hoy en día que no se ven tan bien. También es una película, se entiende que hay más presupuesto, pero al final... pero es artesanal, o sea, Miyazaki trabaja así, hace todo a mano, todo frame a frame, movimiento y se siente. Es que se siente mucho, o sea, puede que lo que me falla un poco sean los personajes, que no son tan complejos, que no empaticé tanto con ellos al final, porque son más planos, pero al final lo que es visualmente es una película que encima como cambia todo el rato el escenario, que no pasa todo en un mismo sitio, que no es por ejemplo como en La Princesa Mononoke, que todo pasa en un bosque, por así decirlo, y la estética siempre hay más, como tienes la montaña, tienes los dirigibles, tío, qué guapos. Es una pasada los dirigibles. Star Wars, total. ¿Cómo empieza? Con una princesa secuestrada y un villano. ¡Hala! Esto que me suena, ¿sabes? O sea que al final yo creo que es una película que realmente no tiene todo el potencial que tiene el resto de películas, pero es una película maravillosa, de domingo por la tarde, de que te la vas a gozar como un niño. Es preciosa. Realmente es súper bonita. Y eso refleja un poco esa como comentaba Gerard, esa base, y eso es lo que te plantea Miyazaki de primeras de esto va a ser lo más básico que voy a hacer. Prepara el culo. Sí. Me viene perfecto que hayáis dicho esto, porque, una vez más, sí, me parece una muy buena introducción para empezar con el mundo de Miyazaki, en ese sentido. Es seguramente de sus películas más accesibles. Realmente esta sí que la veo muy para todos los públicos. Es una aventura, no es compleja. Es una aventura, no es nada compleja. Pero sí que es verdad que si le tengo que poner ese pero, es eso, ¿no? Que me parece demasiado simplista en ese sentido. Aunque el mensaje, por supuesto, siempre es precioso en todas las películas de Estudio Ghibli, en este caso, pues esto, ¿no? Se me hace muy infantil, que tiene muy pocas capas, ¿no? Realmente, pero eso no la convierte en una mala película. Al final es eso, la magia que tiene Estudio Ghibli también es que es capaz de hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, de contenido pues más infantil, más para todo el público, y luego un contenido pues que, ojo, que yo creo que un niño pequeño la puede ver, la puede disfrutar incluso, pero no va a entender realmente de qué va la trama. No le pasa esto al Castillo en el Cielo, ¿no? Realmente es un poco el pero. Pero oye, una vez más, o sea, si alguien quiere introducirse en concreto en Estudio Ghibli, seguramente sería de las primeras películas que yo le recomendaría ver, ¿no? Es decir, si pasas esta prueba, te mereces verte La Princesa Mononoke, ¿no? Yo no estoy de acuerdo
Vale. No, pero no por nada. Accesible sí que es, ¿eh? Pero a lo mejor yo sí que recomendaría algo más el viaje de Chihiro o mi vecino Totoro porque tienen esa personalidad, son más divertidas. Yo también creo que pese a que es entretenido. Chihiro es complicada, ¿eh? Cuidado, sí, pero es más accesible, ¿sabes? Yo Totoro compro, Totoro la sí, compro. pero Totoro es para niños. Yo compraría Totoro antes, de hecho. Pero que para mí no es accesible en el sentido de que sí que es para niños a lo mejor sí que te lo compro, pero para entrar a Ghibli a lo mejor el ritmo se te puede hacer un poco más lento. Al tener este estilo japonés que hemos comentado al principio, al ser un poquito más lenta, al ser personajes muy estrambóticos, cosas muy raras, a lo mejor recomendaría eso, por lo que decís, Totoro, Chihiro, ¿sabes? Pero eso sí, 100%, por ejemplo, si tuviese que ponerle una película de estudio a un niño, más allá de mi vecino Totoro, obviamente, esta sería una buena opción. Una de ellas, ¿verdad? Sí. Encima, algo que me pasó viendo la película, y a ver cómo os lo explico, es que últimamente, sabéis, yo estoy viendo mucho anime, y anime sobre todo actual. Y ver esta película, pasa con todas de Ghibli, pero en esta en específico, no sé por qué, me pasó mucho, y es que sí que vi que era una película como muy japonesa. Y me explico un poco mejor, cuando yo veo anime actual, aunque todo venga de Japón, sí que está hecho con unos códigos, por así decirlo, que son mucho más accesibles al mundo internacional, te diría, porque saben que ya no se ve solo únicamente en Japón, ¿no? Sino que traspasa esa frontera, ¿no? Realmente, y se ve pues en todas las casas de todo el mundo, ¿no? Bueno, que Japón ha cambiado, o sea, me refiero, que la tradición japonesa de los 80 no es la que tienen hoy en día, ¿sabes? Total. Y viendo este tipo de películas, como puede ser el Castillo en el Cielo, sí que estoy viendo, quieras o no, una animación más real consigo misma, más con esa cultura japonesa, ¿no? Con esos primeros personajes, tal vez, que tú, como bien has comentado antes, son un poco rarunos, que tal vez en esa época, sobre todo aquí en España, pues podían no llegar a entenderse. Es que estamos hablando de películas que yo creo que en su momento de estreno aquí en España no tuvieron muchísimo éxito. En Japón sí, por supuesto, en Japón sí que lo tuvo, pero aquí en España no fueron películas de aquellos memorables, ¿no? Que la gente hiciese cola para ir a... Si llegasen, sí, eso, sí, si hubieran llegado... Bueno, sí, llegaron, pasaron, Vale. Sí, llegaron Japón en los 80s tampoco... Sí, finales de los 80. Bueno, eso digo. Sí que es verdad que la que dio un poco pie a esa internacionalización de las películas fue el viaje de Chihiro. Pues sí, estamos hablando de 2006. Claro, por eso no recuerdo mal. Es 2001. ¿2001? Chihiro es 2001. Vale. Ahí. No, que sí. No, me tengo como la cronología de las pelis de Ghibli, ¿sabes? Y creo que Ponyo es 2006, vale. Así que sí. No digo porque es nuestro año. Vale. No, me he colado. Nuestro año. Lo recordaba así. Pero sí que igualmente es eso, es una película que sigue teniendo un mensaje adulto también un poco detrás, y es que es eso, ves como por intereses políticos, sobre todo, de hecho hay la figura de lo que es el gobierno en general, ¿no? Militares, ¿no? Sí, es una película muy militarizada en ese sentido, ¿no? Ves como algo que realmente supone un progreso tecnológico del cual pues todos seguramente podríamos aprender y seguir los pasos, pues en vez de tomarlo por esa vertiente, lo que se hace es, hostia, temo al proceso o la innovación tecnológica, y por lo cual tengo que destruir esto porque para mí me supone una amenaza, ¿no? Y en ese sentido no me parece, ¿cómo decirte?, una trama infantil en ese sentido, ¿no? Sino que para ser igualmente una de las películas más accesibles de estudio Ghibli, sigue teniendo esos puntos, ¿no? De, cuidado de lo que estamos hablando y cuidado de lo que estamos viendo. Sería la peli realmente. O sea, tono infantil como Star Wars, o sea, es un tono más infantil, pero lo que trata tiene telita. Sí. Total. Y luego es eso, la construcción de los personajes, no sé, a mí todo el rato me parecían súper entrañables, súper monos. Sí. No, hay un momento inicial, ¿no? Que sale él como con todas las palomas, creo que eran un montón de palomas, y cómo se empiezan a reír y demás, y digo, qué monos. Sí. Es una delicia esta película. Es que hasta los piratas son monos, ¿no? Sí, son cómics, son personajes cómicos. Sí. Se están peleando y es gracioso cómo se pelean. O sea, total. Tienen su gracia. Sí que tiene ese punto un poquito más, eso, ¿no? De más humorístico esta película. No es una película tan seria o no se toma tan en serio a sí mismo. Bueno, sé que se toma en serio, No, pero eso es cierto. Si lo comparas con la princesa Mononoke, que es lo que quería hacer, no se toma tan en serio, ¿no? Su propia trama. Una vez más, cuando hablamos de piratas, hablamos de lo que es lo que quería comentar antes, de la figura de, no me acuerdo cómo se llama, Dola, que era la líder pirata,
sigue siendo una mujer, una vez más, quien lleva un poco el liderazgo. Y vaya una, hostia. Es brutal, es brutal. Y es un ejemplo más de la importancia que se da a las mujeres dentro de Estudio Ghibli, tío. Me parece, de verdad, encima son de los personajes más interesantes que te vas a encontrar en la película, prácticamente. De los que más, yo creo que es el más memorable, te lo digo. El más memorable, ¿no? Leyéndomela es como, me acordaba, de la que más me acordaba era de ella. Claro. Así de claro. O sea, mola, ¿no? Porque tiene a mitad de película un cambio, ¿no? De bando, por así decirlo. Y es que primero la ves con cierto temor, ¿no? Por así decirlo, porque la representan como la enemiga, ¿no? A esquivar. Y cómo luego pues se hace lo que tú dices, memorable, ¿no? Y ayuda a que los personajes puedan cumplir su cometido, cómo los salvan, cómo tiene esas, pues también escenas tan graciosas, ¿no? Con el grupo de piratas, ¿no? Que al final le enseñan de, no hemos podido coger nada, ¿no? Y enseñan todas las joyas, ¿no? que han ido robando por el camino. Y es precioso. Es que al final en sí a mí me encantó, es precioso. Me quedé con la piel de gallina, ¿no? Viendo al final cómo se alejan con la música así súper tristona esta que, bueno, pues, del buen hombre este, que no voy a volver a repetir el nombre. Y me dejó un poco así como el cuerpo de... Ay, es bonito, pero... Ay, no sé si quería algo más. No, pero realmente es verdad que otra característica que, pensándolo ahora, me viene es que es verdad que los finales son muy bonitos, tío. O sea, al final, en general, las tramas, tío, lo que estamos hablando, joder, es que viendo las veces a mono que hay está al menos son durísimas. Un niño que vive solo, trabaja no sé dónde, lo quieren matar unos piratas, tal. Y al final todo eso tiene un desenlace que te estremece el corazón, tío, porque son muy bonitas, tío. Sí. Porque eso también es algo que tiene Estudio Ghibli. Todas son preciosas. O sea, que es difícil no emocionarte viendo una película de Estudio Ghibli, la verdad. Aquí no veis muy claro eso que os he comentado antes, ¿no? De cómo la historia está contada desde una perspectiva totalmente infantil. Porque las cosas no son infantiles tal vez como tal, ¿no? Porque encima estás viendo pues a un chaval trabajar en la mina, que es huérfano, totalmente, que dices... Tío, eso es una putada. Los otros se piran, se apagan las luces. Oye, tú, acaba de no sé qué. Que yo lo estaba viendo y digo, hijo de puta, acábalo tú. El pobre chaval, ¿sabes? Que se queda ahí a vivir porque es que no tiene dónde ir. Durísimo. O sea, eso, si lo representas en un IRL, en una película cualquiera, le pones una música triste. Sería un drama. Quitar la peli. De no parar de llorar. Y sin embargo, te lo hacen con esa dulzura que al final tiene un niño, ¿no? Es como... No le doy esa importancia, ¿sabes? Que seguramente tendría este mismo hecho visto desde los ojos de un adulto, ¿no? Y hace que sea mágico, tío. No, tal cual. Hace que sea mágico, tío. A mí me ha gustado mucho la película. No sé si podría quedarme con alguna mejor escena en ese sentido. Yo creo que él y yo vamos a coincidir en la misma escena porque lo he comentado antes. Dale. Yo diría que cuando... ¿habéis hablado ya, de esto? ¿Sí? Bueno, hemos hablado ¿Habéis hablado? No, yo diría cuando descubren el castillo. Vale, no. Claro, Dale, perros, ¿eh? Es decir que, claro, que algo que hace muy bien la película es avivar el interés hacia este castillo cuando lo descubrimos. Es que algo que me pasa en muchas películas es que cuando una no me gusta o pasa algo así es cuando el clímax o lo que se plantea no cumple, no funciona. Vale. Aquí superó lo que me esperaba. ¿Pero cuál es en concreto? No, diría la escena en la que descubren el castillo, vemos los robots activando. La primera vez que llegan. La primera vez que llegan. Es que es muy buena escena, es tan bonito. O sea, es como, fue como... ¿qué es esto realmente? Me encantó. O sea, no sé cómo decirlo. Fue como... Todo lo que se planteaba en la película es para este momento. Claro. Es mi punto de vista. Bueno, y es ciertamente trepidante, por los momentos previos es de eso, ¿no? De no parar, del dirigible atacándole. Pura batalla, y todo eso llega a ese premio, me encantó. O sea, superó lo que me esperaba del castillo en el cielo. Mira, que era difícil, ¿eh? Porque es verdad que te lo van montiendo todo el rato. Exacto. Vamos a llegar aquí, vamos a llegar a la puta. No, y la puta es la puta. Del castillo, el puto nombre este. A ver, no es malo, es lo que es. Ya está. La puta, tío. No, o sea... Bueno, yo creo que para mí la tengo muy clara, que es la escena del tren, la persecución. Sí, bueno, sí, le hemos hablado antes. Es que lo que hemos hablado antes es que visualmente... Qué perros. Visualmente es que... Es increíble. Es que me bajo los la fluidez y todo. O sea, es que no tiene sentido. O sea, estamos hablando de la película del 86, de la primera de Estudio Ghibli. La fluidez, el cómo lo transmiten. Y otra vez, es verdad, es la violencia vista desde un punto de vista más infantil, más de un niño. Porque es una violencia divertida, visceral. Sí, exacto. Y mola mucho ver ahí las metralletas, no sé qué, persiguiéndose con los vagones, tal. Es muy buena. Y es muy divertida. A mí es la más... Para mí es la más memorable, incluso más que la del castillo. Pero bueno, para mí. Pero me parece súper divertida y... a mejor condición. Vale. Pues
Yo os diría que mi escena favorita es la del castillo también, cuando lo descubren por todo, lo memorable que es, lo trepidante, luego lo bonito, ¿no? Que es esa escena, lo que se encuentran, ¿no? El robot conviviendo con la naturaleza, que de hecho es un poco encima un mensaje inverso al de la princesa Mononoke, que es como la tecnología suprema es capaz de convivir con la naturaleza. Mira, en ese sentido, ¿no? Pero llevada por la propia tecnología. Sí, claro. A la que llegamos Sí, porque ¿se sabe si había una civilización antiguamente viviendo allí, en teoría? La chica era de la familia real de la familia real, ¿no? También, que había como dos facciones. Por eso te digo, pero es verdad que no ves restos de civilización, más allá de que hay edificios y demás, pero solo ves robots en ese sentido. Sí. Que no se ve nada de civilización en ese sentido. En cualquier caso, mi escena favorita, ya que me la has quitado, sí que me quedo con una cosa, que es una cosa que me gusta mucho y me denota si la película es buena, son los inicios, tío. O sea, a mí un inicio me atrapa. Bueno, es que el inicio es increíble. Es que claro. Si a mí un inicio me atrapa, digo, seguramente va a ser muy buena película, como ha acabado siendo, ¿no? Y es que es también memorable, ¿no? Cómo se encuentra ella dentro del dirigible ¿no? Y cómo van a intentar secuestrarla dándole golpes, no sé qué, sale allí reptando por la ventana, ¿no? A punto de caerse constantemente y hasta que al final acaba cayendo y se activa por primera vez el poder de este collar que lleva. La escena es preciosa y como encima ves al otro niño al final ya corriendo para cogerla, ¿no? Y dices que has caído del cielo, pensaba que eras un ángel, ¿no? Es que es muy memorable toda esa primera escena, por así decirlo. Que luego él se tira, ¿no? Con el colgado. Sí, muy colgado. Hostia, sí. Pero muy colgado, ¿verdad? Que se tira. Pues yo me quedaría con esa primera escena, quitando obviamente la de cuando encuentran a la puta. Ay, la puta. Es que son muy memorables, las todas. Sí, es que son todas muy memorables, tío. Son muy buenas. A mí, de verdad, la película me encanta. Y no porque nos tenemos que quedar con una, o sea, con una escena, quiero decir. Pero me quedaría con la película entera. Sí. Qué buena, me gusta mucho esa frase, me quedo con la película, me gusta. Sí. Es verdad que te pasa más o menos rápido, ¿no? Es verdad que a mí me ha pasado con la Princesa Mononoke y con la del castillo me pasó, aunque considero que es un poco más lenta, que algo que tiene Estudio Ghibli es que te engancha desde la primera escena, tío. O sea, desde la primera escena estás diciendo que siga. Pasan al toque. Sí. Tú te dejas llevar. Realmente. Y venga, vamos. Es dejarse llevar, tío. Es que me pasa viendo estas películas que me dejo llevar. ¿Sabes? Que digo, que vayan pasando cosas, tío. O sea, luego son lo suficientemente puñeteras como para, dejándote llevar, tú te vas quedando con mensajes. Sí, claro. Sobre todo si son duras como la Princesa Mononoke, que al final te dejan hecho polvo. Sí. Madre mía. Pero te has dejado llevar. O sea, tú realmente has disfrutado del filme, que me vayan soltando lo que me tienen que decir en ese sentido. Y, oye, me he pasado 1 hora, 2, lo que duren. Es que memorable. Visualmente son muy potentes, tío. Visualmente son es que son una delicia, tío. Es que no se puede decir otra cosa, tío. Están muy bien hechas. Sí. Un genio Miyazaki. Es un genio. Y por eso, pues oye, le queremos hacer este pequeño y humilde homenaje desde el canal con estas 2 películas que, oye, de verdad, una vez más, si no las habéis visto, id a verlas, porque ya no solo estas, yo os diría que cualquiera de Estudio Ghibli va a merecer la pena, no lo siguiente, verla, de verdad. Así que, Miyazaki, un saludo desde aquí. ¿Te imaginas Miyazaki? Nos comenta, ¿sabes? Bueno, estaría bien. Lo que sí que estaría bien es que la gente nos comente en comentarios sus escenas favoritas. Exacto. Lo que hacemos aquí, que también lo haga la gente. Que lo haga la gente. Estudio Ghibli que nos diga si quieren que comentemos alguna, que eso siempre lo comentamos. Por supuesto. Será por película. Por supuesto. Y lo más importante, que se olviden de qué. O sea, que no se olviden de qué. Hombre, de suscribirse y sobre todo la campanita de ahí. La campanita. Y si nos dejan un qué. Hombre, un like. Un like ya sería, vamos, se corona, Lo mejor de todo, que es gratis, tío. Es gratis. Hoy en día pagas. ¿Es gratis? ¿Ha cambiado eso, Adri? Es gratis todavía, creo, ¿no? En algún momento tenemos que pagar. Algún momento, mira, hoy en día vas a Netflix o a Prime Video, pagas por ver cosas y encima hay anuncios. ¿Aquí qué? Qué putada. Ni anuncio, ni pagan, ni hombre. Aquí te explican la peli, te la explican enterita. Claro. Para que no tengas que hacer todo el ejercicio. Audiopeli, en vez de audiolibro, audiopeli. Ya está. Me ha gustado, Me ha gustado. Nos cambiamos el nombre. Audiopelis. Es un buen concepto, luego lo hablamos. Bueno, familia, pues espero que os haya gustado el programa. Espero que hayáis estado a gustísimo. Y oye, nos vemos en el siguiente. Veremos a ver de qué. Veremos a ver. Chao, familia. Un besazo. Chao.